Entonces a continuar hablando del estado líquido. Ya hablamos de los gases, de todas sus leyes. Vamos a recordar entonces acerca del estado líquido, sus características y cómo es el proceso justamente con este estado de la materia. Las propiedades básicamente que tienen los líquidos. Con respecto al comportamiento del estado líquido, desde la teoría cinética molecular de la materia, es importante que tengamos en cuenta que las moléculas del estado líquido podemos decir que están en un intermedio, ¿no? Entre lo que es el estado sólido y lo que es el estado gaseoso. Aquí tenemos unas moléculas que se encuentran más juntas que en el estado gaseoso, pero que no tienen posiciones fijas como en el estado sólido, donde es imposible que éstas lleguen a tener un movimiento propio, sino que se mueven en términos de vibración, que es lo que pasa con los sólidos. ¿Qué características tenemos entonces del estado líquido? Entonces, en primer lugar, tienen un volumen definido. ¿Y por qué tienen ese volumen definido? Porque hay unas fuerzas de atracción que no son tan altas como las del estado sólido, pero existen. Entonces, esas fuerzas de atracción que hay entre las moléculas del estado líquido es lo que hacen que ellas tengan un volumen definido. Es decir, si yo tengo 1 litro de líquido, es 1 litro, ¿sí? No va a variar, no va a cambiar. Yo lo puedo cambiar de recipiente, pero sigue siendo la misma cantidad. Es decir, el volumen es estable, el volumen es fijo, el volumen está definido. Ahora, no tienen forma propia precisamente porque tienen movimiento las partículas. Como no están tan unidas como en el caso de los sólidos, es posible que esas partículas se puedan movilizar. Eso es lo que hace que los líquidos no tengan una forma propia, sino que tomen la forma del recipiente que los contiene. ¿Listo? Si tengo 1 litro de agua en una olla, pues tendrá la forma de la olla. Si lo paso a una jarra, tendrá la forma de la jarra. Si la transfiero a una botella, tendrá la forma de la botella. Entonces, tienen la forma del recipiente que los contiene. La superficie superior de todos los líquidos es plana, ¿cierto? Cuando ustedes observan un líquido, digamos desde arriba, se van a dar cuenta que su superficie es totalmente plana. ¿A qué se debe que la superficie sea plana? A una característica, a una propiedad de los líquidos que se llama tensión superficial y de la cual pues vamos a hablar más adelante. Entonces, eso es lo que hace que nosotros podamos evidenciar que la parte superior del líquido siempre sea plana. ¿Sí? Si tenemos un líquido en reposo, pues fácilmente podemos ver esta característica. Como lo mencioné anteriormente, las partículas están juntas, pero no con posiciones fijas porque hay ¿qué? Una cierta distancia con respecto a las de los sólidos. Entonces pueden deslizarse, pueden moverse unas sobre otras, ¿ok? Pueden movilizarse unas sobre otras. Los líquidos prácticamente son incompresibles, incompresibles. Fíjense que no es comprensibles, sino compresibles, es decir, de comprimir. ¿Qué sucede si ustedes intentan comprimir un líquido? ¿Alguien me puede decir qué pasa cuando uno le aplica presión a un líquido para comprimirlo, para disminuir su volumen? ¿Qué sucede con el líquido? ¿Alguien sabe? Muy bien, Keiner, exacto. Dice Laura Keiner se riega. Sí, básicamente es eso. El líquido tiende a salirse por donde pueda, ¿cierto? Donde encuentre un espacio, es lo que va a tender es a salirse. Usted no puede disminuir el volumen del líquido. Acuérdense que ya había mencionado que los líquidos tienen un volumen fijo. Entonces yo no puedo aplicar presión para disminuir su volumen porque lo que voy a hacer es que se pierda el líquido. O sea, él va a buscar una salida y no vamos a poder disminuir su volumen. Si tuviéramos un líquido, digamos, en un espacio hermético donde no pudiera salir, tampoco por más presión que le apliquen, no voy a disminuir su volumen
porque los líquidos prácticamente son incompresibles, no lo puedo comprimir. Comprimir es aplicar una fuerza o una presión para disminuir el volumen de una sustancia. Eso es comprimir. Entonces, no es posible comprimir un líquido, no es posible comprimir un sólido, mucho menos, ¿cierto? Entonces, básicamente son incompresibles. Los líquidos fluyen, es decir, tienen movimiento, ¿sí? Eso es fluir, que el líquido tenga movimiento, pero ese movimiento es con viscosidad variable. ¿Qué quiere decir eso? Esa es otra de las propiedades que tienen los líquidos que ahorita lo vamos a mirar. Básicamente hablamos de la velocidad de la fluidez de los líquidos. Entonces hay líquidos que van a fluir rápidamente y unos líquidos que van a fluir de una manera más lenta. Y tiene que ver con esa propiedad que se llama viscosidad. Y por otro lado, los líquidos pueden ser miscibles o inmiscibles. ¿Qué quiere decir eso? Miscibles es que se pueden disolver uno en el otro. Por ejemplo, cuando tenemos agua y alcohol, ¿cierto? Esos son dos líquidos que son miscibles, ¿sí? Alcohol con el agua o de pronto, bueno, hay otros líquidos también que podemos mezclar. Pero, por ejemplo, si hablamos del café líquido, ¿cierto? Con la leche, esos son líquidos miscibles, los podemos disolver uno en el otro, pero no sucede con otros, hay otros que son inmiscibles, es decir, yo junto esos dos líquidos y no se mezclan, como es el caso del agua y el aceite, o con la gasolina, o con otros compuestos orgánicos, como por ejemplo el tetracloruro de carbono. Esos compuestos son inmiscibles. Por el contrario, si tuviera gasolina y aceite, ellos sí son miscibles. Entonces, eso tiene que ver con la naturaleza química de las sustancias. Si yo tengo dos líquidos que son polares, los voy a poder solubilizar fácilmente. Es decir, van a ser miscibles. Si tengo dos líquidos que no son, ambos son no polares, igual, se van a solubilizar, son miscibles. Pero si tengo un líquido que es polar y un líquido que es no polar y los junto, son inmiscibles, no se van a solubilizar el uno en el otro. El agua, por ejemplo, es polar, el aceite es no polar. Por eso cuando los junto, no es posible que se mezclen. Entonces también tenemos esa característica con el estado líquido. Algunos son miscibles y otros son inmiscibles. ¿Mm? ¿Es entendida las características del estado líquido o hay alguna pregunta? Ok, si no tenemos preguntas, entonces tomamos los apuntes y ya continuamos con las propiedades de este estado. Vamos a revisar entonces las características o bueno, estas son las características. Vamos a revisar las propiedades del estado líquido, que son varias. Entonces vamos a ir mirándolas y posteriormente pues yo les voy diciendo cómo vamos a ir tomando los apuntes. Entonces, en primer lugar tenemos la difusión. La difusión es la propiedad que tienen los líquidos de poder ubicar sus moléculas dentro de las moléculas, o bueno, no, dentro de las moléculas no, en los espacios vacíos de las moléculas de otro líquido. Entonces, estas son las propiedades. Entonces, propiedades del estado líquido, colocamos allá. Entonces, la primera, como les decía, es la difusión. Aquí podemos ver lo que sucede. Tenemos dos líquidos, en este caso agua y tinta. Cuando cae la tinta, entonces ella pues empieza sin necesidad de agitación, ¿no? Aclaramos en este caso, sin necesidad de agitación. Las moléculas de la tinta van a empezar a ocupar los espacios vacíos de las moléculas del agua. Esta propiedad de la materia en general se llama porosidad, es decir, toda la materia tiene poros y esos poros son espacios entre una molécula y otra. En el caso de los sólidos, la porosidad es mucho menor a la porosidad de un líquido. Entonces, como los líquidos tienen espacios entre una molécula y otra, un líquido, las moléculas de un líquido van a ocupar los espacios que están en las moléculas entre las moléculas de otro líquido.
Entonces, por esa razón se puede generar este proceso, que miren que a medida que va pasando el tiempo, las moléculas de la tinta van ocupando los espacios hasta que finalmente vamos a tener una mezcla de tipo homogéneo entre la tinta y el agua. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la difusión, finalmente vamos a tener eso, una mezcla entre dos líquidos, donde las moléculas de un líquido se van a ir moviendo, ¿cierto? Se van a ir difundiendo a una menor velocidad, ¿cierto? Entre las moléculas del otro líquido. Esto no pasa con los gases, ¿no? En los gases tenemos una difusión, pero esa difusión es rápida, no es lenta, como es en el caso de los líquidos. Y en este caso, pues se genera una distancia entre los choques, o sea, entre una molécula y otra, y entonces eso hace que las moléculas tengan una separación y podamos eh, generar esta difusión, ¿sí? Entonces la difusión entre los líquidos se da de manera lenta, se da de manera lenta, y es en la medida en que las moléculas de un líquido van ubicándose en los espacios que quedan entre las moléculas de otro líquido. ¿Sí? Entonces, en este caso, para hablar de la difusión, solamente vamos a tomar como apunte el primer párrafo, porque en el segundo hablamos más de los gases, que chocan las moléculas de los gases, entonces están mucho más separadas y la difusión es rápida. Pero en este caso vamos a hablar de los líquidos únicamente, entonces tomamos el apunte del primer párrafo, que es donde nos explica lo que sucede con la difusión de los líquidos. Ujú. Bueno, entonces la segunda propiedad, más bien, de los líquidos es la viscosidad, que era justamente lo que estábamos mencionando hace un rato. La viscosidad tiene que ver con o es una propiedad donde los líquidos se resisten a fluir, se resisten al movimiento. En este caso, hay líquidos que tienen una poca viscosidad, como es el caso, por ejemplo, del agua. El agua puede fluir muy fácilmente, ¿cierto? Ustedes giran o, bueno, dejan eh, regar el agua de un pocillo, de un vaso, e inmediatamente pues ella va a abarcar un gran espacio. Lo mismo pasa con el alcohol, son sustancias que son bastante fluidas. Pero si miramos con el petróleo, inclusive el aceite, dentro de los aceites hay diferente nivel de fluidez, ¿no? Porque el aceite de cocina puede ser relativamente más fluido que el aceite de una batería, ¿sí? Entonces son sustancias que van teniendo diferente viscosidad. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la miel, pues ella va a tener una mayor resistencia a la fluidez. Entonces el movimiento de la miel va a ser mucho más lento con relación al de otros líquidos. ¿Por qué? Porque ella tiene más resistencia a ese movimiento. Entonces, para poder determinar qué tan fluida es una sustancia, pues básicamente utilizamos la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Entonces miramos y colocamos eh, por ejemplo, en un recipiente una cierta cantidad de sustancia, la giramos y por fuerza de gravedad nos vamos a dar cuenta que tan rápido cae. Entonces, si cae muy rápido, pues es una sustancia fluida. Si es muy lento, ¿sí? Por ejemplo, como haciendo comparaciones, la leche condensada, la miel, la salsa de tomate, ¿sí? Son sustancias que son mucho menos fluidas que otro tipo de sustancias. O también podemos mirarlo colocando de pronto unas esferitas de acero en esas sustancias. Entonces, si coloco la esfera y cae muy rápido, pues obviamente tiene menos fluidez que si la coloco y se demora en llegar al fondo. Entonces, hay mayor resistencia de ese fluido al movimiento. ¿Sí? Esas son dos formas de poder determinar qué tan fluida es una sustancia. Entonces, en este caso, también como en el apunte vamos a tomar solamente el primer párrafo. El segundo no, porque nos habla de cómo medir esa viscosidad. Pero con el primer párrafo, que es donde nos explica qué es la viscosidad, que es esa resistencia que tienen los líquidos a fluir, ahí ya tenemos la descripción y la definición de esta segunda propiedad. Entonces tomamos solamente ese apunte y ya pasamos con la siguiente.
La siguiente propiedad, bueno, estas son dos propiedades que básicamente no se dan en los líquidos, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto. No se dan en los líquidos porque no tienen forma de cambiar su volumen. El volumen de los líquidos es fijo. Entonces no podemos comprimir ni tampoco podemos expandir un líquido, ¿sí? Entonces, a los líquidos, como dice allí, se les considera incompresibles, no es incomprensibles. Es decir, esta N que aparece ahí, la voy a tachar porque se confunden los dos términos. Entonces, esta N no va. A los líquidos se les considera incompresibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fuerzas que ellos tienen y que atraen a las moléculas hacen que ellos tengan un volumen fijo y que no se va a ver afectado por el espacio que haya entre ellas, ¿sí? Solamente si aplicamos un cambio de temperatura, ¿cierto? Eh, Sin embargo, tampoco va a tener un cambio realmente considerable, a no ser que estemos hablando que pasa al estado gaseoso y en ese caso pues ya estamos hablando de un gas que sí se puede comprimir y se puede expandir, pero los líquidos no se comprimen, los líquidos no se expanden, básicamente porque ellos tienen un volumen fijo, tienen un volumen estable por las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas del líquido. Entonces eso hace que no se puedan comprimir ni expandir. Entonces, esta parte la vamos a escribir, pero con nuestras propias palabras, de acuerdo a lo que yo les acabo de explicar. Entonces, comprensión y expansión colocamos ahí y lo que acabo de decir, los líquidos no se comprimen ni se expanden debido a las fuerzas de atracción que hay entre sus moléculas. Eso es básicamente, en resumen, lo que tiene que ver con comprensión y expansión. Entonces no vamos a escribir todo lo que dice el texto ahí, sino de una manera muy resumida lo que sucede con estas dos propiedades con respecto a los líquidos. Bueno, tomamos el apunte y ya pasamos a revisar otras propiedades. La siguiente propiedad, dime Laura. Ok, porque tienen un volumen fijo debido a las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas. La siguiente propiedad, la última que vamos a mirar el día de hoy, es la tensión superficial. Esta es una de las propiedades más importantes, digámoslo así, y que básicamente le corresponde y le pertenece casi que exclusivamente al estado líquido. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Resulta que en las fuerzas de atracción de las moléculas, como lo acababa de mencionar, en los líquidos, una molécula es atraída por todas las moléculas que tiene a su alrededor. Aquí en la gráfica lo vamos a poder observar de una manera mejor. Fíjense que aquí tenemos una molécula interna del estado líquido y podemos ver que en todas las direcciones se genera atracción de esta molécula. ¿Qué sucede con las moléculas que están en la parte superficial o en la superficie del líquido? Resulta que aquí la atracción la hacen las moléculas que están al lado y las moléculas que están abajo, ¿sí? Las que están al lado y las que están en la parte inferior. Entonces, eso hace que estas moléculas no tengan una atracción hacia arriba. Al estar atraídas por las del lado y las de abajo, van generando una especie de piso, una especie de superficie lisa en la parte de arriba porque estas moléculas se están atrayendo. Entonces me van a generar esta capa en la parte superior que se convierte en un piso para objetos
de baja densidad, como es el caso, por ejemplo, de un insecto, se puede parar y literalmente caminar en un líquido como si estuviera en un piso sólido, en el caso para nosotros. Entonces se genera como un piso donde ellos se pueden mover y también donde pueden quedar algunas hojas, por ejemplo, que también tienen una baja densidad. Obviamente, si hablamos de sustancias de alta densidad, pues van a romper esa barrera, ¿cierto? Y pues van a irse hacia el fondo. Pero si tienen baja densidad, van a poder pararse e inclusive caminar como si fuese un piso, ¿sí? Normal como si fuese un piso, debido a que aquí hay unas fuerzas que hacen que se genere esa capa en la parte superior. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza de atracción en todas las moléculas, sino solamente hacia el lado y hacia abajo. El resto de las moléculas, las que están en la parte interior, sí van a tener unas fuerzas de atracción de todas las que se encuentren alrededor de ellas. Entonces, eso es lo que sucede con la tensión superficial. Entonces, cada molécula se desplaza bajo la influencia de sus moléculas vecinas, ¿sí? Y las que están en la parte superior, o sea, una molécula en la superficie del líquido, no está completamente rodeada por otras y como resultado solo experimenta la atracción de aquellas moléculas que están por abajo y a los lados. Y genera una tensión superficial que más o menos actúa 1 centímetro de longitud sobre la superficie del líquido. ¿Mm? Entonces, este lo vamos a tomar desde aquí hasta acá, el apunte. Únicamente esa parte. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tomar de apunte con respecto a la tensión superficial. Si hay alguna pregunta, me dicen por favor, quedo atenta. Bueno, chicos, entonces con esta propiedad finalizamos por el día de hoy. Todavía nos hacen falta hablar de 3 propiedades más del estado líquido, que las veremos en la próxima clase. Entonces, no olviden lo que hablamos al inicio de la clase. Por favor, muy pendientes de sus cositas y nos vemos mañana. Dios los bendiga. Excelente día para todos. Chao. Chao, profe.